Hola familia creativa, espero que estén muy bien. Un gusto de tenerlos por aquí en Ecoidea Crea. Soy Graciela, hoy les enseño a reciclar una caja de cartón para decorarla con cuerdas hechas con tiras de bolsas plásticas en forma fácil, rápida, sencilla, económica. Hoy vamos a utilizar cartón, tela, bolsas plásticas, hilo macramé y 3 tapitas plásticas, cinta de enmascarar y silicón caliente. Reforzamos las uniones de la caja con cinta carrocero de papel o de enmascarar, o como la llamen en tu país. Forramos la caja tanto el interior como el exterior con tela, la que tengan en casa. Aquí estoy usando paño de cocina, que es muy económico y viene en rollos de 15 metros y rinde muchísimo. Cortamos y pegamos con silicón caliente un rectángulo de tela con el largo del contorno de la caja y la altura 2 veces la altura de la misma. Una vez pegada en el exterior, damos forma y pegamos en el interior. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Te regalaré varios tips para ayudarte en tus manualidades. Cortamos un cartón para la base y otro para el interior y forramos ambos con la misma tela. Para la decoración combinamos hilo macramé con cuerdas hechas con tiras de bolsas plásticas. Comenzamos pegando 4 hileras de cordón azul. Para la elaboración de las cuerdas de bolsas plásticas tomamos la bolsa, la doblamos varias veces de forma que nos quede como para cortar tiras de aproximadamente 6 a 7 centímetros de ancho. Luego, una vez cortadas, las extendemos y unimos entre sí con calor. En este caso estoy usando yo un mechero. Con un ganchillo hacemos una cadeneta como la estoy mostrando aquí. Luego vamos pegando en forma alternada la cuerda que hemos hecho con bolsas plásticas y el cordón de hilo macramé. De esta forma, como les estoy mostrando aquí, hasta cubrir todo el contorno de la caja. Te invito a que sigas mis tutoriales. Vas a aprender muchas cosas bonitas, bellas y sobre todo a reciclar. Los hago todos para ti, con amor y dedicación. Muchas gracias. Bueno, aquí terminamos de cubrir la caja. Ahora resta hacer la tapa de la caja. Para la tapa cortamos 2 cartones, uno con la medida del exterior de la caja y otro 1 centímetro más pequeño para el interior de la tapa. Forramos con tela ambos cartones y los pegamos entre sí. Ahora comenzamos a decorar la tapa siguiendo un diseño similar al que tiene la caja, alternando el cordón azul de hilo macramé con la cuerda tejida. Lo prometido al comienzo del vídeo. Va el tip número 1. Para hacer la cuerda de tiras de bolsas plásticas recomiendo usar unas bolsas plásticas finas y blandas, de forma que permita hacer una cuerda suave y uniforme.
Finalmente, con cordón azul le damos la terminación a la tapa. Tips 2. Para cortar las tiras de bolsas plásticas, recomiendo doblar las bolsas de forma tal que podamos aprovechar el largo mayor de la bolsa. Así conseguiremos hacer menos uniones. Como podrán ver, podemos comprobar que encaja perfecta la tapa con la caja. Para el tirador utilizamos 3 tapitas plásticas de diferente tamaño. Vamos pegando una sobre otra de mayor a menor. Forramos el tirador con hilo macramé y lo pegamos en el centro de la tapa. Ahora decoramos el exterior con lo que tenemos en casa. Aquí estoy colocando 2 ramos de flores de tela y perlas. El resultado es impresionante, ha quedado preciosa. Un estilo que se adapta a cualquier estilo decorativo, muy bonita. Yo la voy a usar para guardar información privada. También se puede usar para tener los cosméticos de uso diario. Luego me comentan ustedes qué uso le darían. Espero su comentario. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Aquí les estoy mostrando lo bonita que quedan. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo y el contenido de mi canal, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y a los suscriptores, seguidores del canal, un especial agradecimiento por todo el apoyo que me dan con sus comentarios tan lindos y llenos de buenos deseos que me regalan todos los días. Y si te has suscrito últimamente, quiero darte una cordial bienvenida a esta familia que amamos mucho las manualidades. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.